Añadir potencia te hará más rápido en las rectas, pero reducir peso te hará más rápido en todas partes. Tal afirmación le perteneció a un hombre que desde un modesto garaje y sin el poder económico de la competencia, construyó una de las marcas automotrices más influyentes de la historia, desafiando en su terreno a gigantes como Ferrari o McLaren. Colin Chapman y su icónica Lotus redefinieron el automovilismo con diseños disruptivos que moldearon la Fórmula 1 moderna. Desde la implementación del chasis monocasco, pasando por la aerodinámica del efecto suelo, hasta los avances en suspensión activa. Y no es para menos, en su palmarés deportivo, han desfilado leyendas como Jim Clark, Graham Hill o Ayrton Senna. Sin embargo, no todo fue gloria. Escándalos financieros, tragedias y malas decisiones llevaron al declive de la marca, dejándola al borde de la extinción, hasta que un gigante chino logró rescatarla de las sombras. Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos a mediados del siglo XX para conocer los orígenes, ascenso, éxito, declive y resurgir de Lotus, la firma británica que dibujó el rumbo de la Fórmula 1, de la mano de su genio fundador, Colin Chapman. Los orígenes de Lotus están escritos desde el nacimiento de su fundador, un 19 de mayo de 1928, en Richmond, un suburbio de Londres, al suroeste de Inglaterra. Colin Chapman nació en la época de los felices años 20, una década caracterizada por la prosperidad económica y la expansión de la industria automotriz británica. Durante estos años, el Reino Unido alcanzó niveles récord de producción de automóviles, rivalizando con gigantes como Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, la estabilidad económica no duraría mucho. Con el crack del 29, el mundo entró en una crisis financiera sin precedentes, que afectó profundamente a la industria automotriz. Muchas marcas británicas cerraron o se fusionaron para sobrevivir, mientras la incertidumbre se extendía en el sector. A pesar de crecer en este contexto, Chapman tuvo una infancia relativamente estable dentro de una familia londinense de clase media. Su padre administraba un pequeño hotel, lo que permitió que a la familia no le falte lo indispensable, incluso en los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial. Desde temprana edad, Chapman evidenció destacables habilidades en matemáticas, ciencias y materias técnicas en general. Este talento natural evolucionó en su adolescencia, desarrollando una fascinación por la aviación y la aeronáutica. Al cumplir 17 años, en 1945, ingresó a la University College de Londres para estudiar ingeniería estructural. Si bien esta formación profesional, que se centraba en edificios y puentes, era distante a su verdadera vocación, Chapman, de alguna manera, lograría canalizarlo hacia su predestinado futuro. A la par, explotando su gran pasión por la aviación, ingresó a la University Air Squadron, donde aprendió técnicas de vuelo y perfeccionó sus conocimientos en aerodinámica y estructuras ligeras. Precisamente, lo aprendido aquí influiría en sus invenciones y su particular estilo de diseño. Pronto, ese frenesí por la velocidad que experimentaba en los vuelos no tardó en manifestarse en tierra, al involucrarse también en las carreras de autos. En 1948, decidió comprar un Austin 7, un coche asequible y ligero, fabricado en 1928, curiosamente el mismo año de su nacimiento. Aquel Austin 7 fue su primer vehículo propio, pero Chapman no se conformó con conducirlo. Quería mejorarlo, hacerlo más rápido y más ágil.
Inspirado por sus conocimientos en aerodinámica, decidió modificarlo para participar en competiciones locales de trial, un tipo de carrera que exigía atravesar terrenos agrestes y superar obstáculos. Trabajando en un garaje improvisado, detrás de la casa de los padres de su futura esposa, Hazel Williams, Chapman comenzó su primer gran experimento automotriz. Reemplazó la carrocería original del Austin 7 por paneles de aluminio y madera contrachapada, reduciendo drásticamente el peso del coche. Este principio de agregar ligereza se convertiría en su sello distintivo y en la filosofía de diseño de Lotus. A la vez, rediseñó la suspensión trasera, logrando una mejor maniobrabilidad y eliminando el sobreviraje, haciendo al auto más estable y eficiente en las curvas. Con estas modificaciones, su modesto Austin 7 se transformó en una máquina de competición, que Chapman bautizó como Lotus Mark I o Lotus Modelo 1. Pero, ¿por qué el nombre Lotus? El origen exacto del nombre nunca fue confirmado por Chapman. Diversos historiadores señalan que pudo ser por el apodo cariñoso Lotus Blossom o Flor de Loto hacia su esposa, o simplemente un simbolismo de la flor de loto inspirado en la filosofía budista. Independientemente de su origen, el Lotus Mark I, construido con recursos limitados y herramientas básicas, representaba el origen de la famosa marca británica y reflejaba la creatividad e ingenio de Chapman. Sus modificaciones disruptivas para la época y su éxito en las competiciones lo hizo replantearse su futuro profesional. Aunque estudiaba para convertirse en ingeniero estructural, su verdadera pasión estaba en el diseño automotriz y la alta competencia. En 1948, dejó temporalmente la universidad para enfocarse completamente en mejorar y desarrollar nuevos diseños automotrices. Tras el Lotus Mark I, llegó en 1949 el Lotus Mark II, basado nuevamente en un Austin 7, pero con modificaciones significativas. Chapman reforzó el chasis con tubos para mejorar la rigidez estructural y sustituyó el motor original por un Ford 10, lo que optimizó su rendimiento en competición. Con este coche, el joven ingeniero británico comenzó a destacar en competiciones de trial y en circuitos como Silverstone, logrando victorias importantes, haciéndose un nombre en el medio. Para 1951, Chapman presentó el Lotus Mark III, el primer modelo diseñado exclusivamente para carreras en circuitos, específicamente en la categoría Fórmula 750. Con este auto, Lotus empezó a diferenciarse de otros fabricantes de la época, enfocándose en vehículos ultraligeros y de alto rendimiento. Con su camino claro en la industria automotriz, Chapman decidió culminar sus estudios universitarios pendientes y en 1952, junto a su esposa, cofundó Lotus Engineering, el departamento de diseño e ingeniería de Lotus Group, dando así el nacimiento oficial de una de las marcas más representativas de Reino Unido. Para financiar su ambicioso proyecto, adoptó una estrategia innovadora: ofrecer vehículos en forma de kits. Esto no solo reducía costos de producción, sino que permitía también a los compradores ahorrar en impuestos al personalizar sus coches por su cuenta. De esta forma llegaron el Mark VI en 1952, el Mark VII en 1954 y el Mark IX en 1955, siempre destacándose por su ligereza y mejor comportamiento aerodinámico. Pero la máxima expresión de esta estrategia apareció en 1957 con el lanzamiento del legendario Lotus 7. El 7 representaba a la perfección
la filosofía de Chapman: simplificar y añadir ligereza. Contaba con un chasis tubular ultraligero para una conducción precisa y ágil. Un diseño minimalista, sin lujos innecesarios, centrado solo en la experiencia de manejo. Y ofrecía versiones con motores de baja cilindrada, brindando una inmejorable relación peso-potencia. El ingenio de Chapman hizo del Seven un éxito comercial inmediato. Era el coche accesible ideal para entusiastas, capaz de competir en circuitos y carreteras de fin de semana, sin comprometer la diversión al volante, incluso si continúa fabricando en el presente, pero bajo licencia de Caterham. El ascendente prestigio de Lotus en el mundo de las carreras llevó a Chapman a considerar que era el momento idóneo para su ingreso a la Fórmula 1. En 1958, Team Lotus debutó en la máxima competencia, con el Lotus 12. Aunque el monoplaza no logró victorias inmediatas, sentó las bases para el desarrollo de modelos más competitivos, como el Lotus 16, que incorporó mejoras aerodinámicas y estructurales. El gran salto llegaría 4 años más tarde, presentando el Lotus 25 en 1962, el primer monoplaza de la historia con chasis monocasco. Inspirado en la aviación, este diseño incrementó drásticamente la rigidez y redujo el peso, otorgando una ventaja sobresaliente sobre la competencia. Aquel año, Jim Clark, el piloto estrella de Lotus, demostró el potencial del coche ganando diversos circuitos, y para 1963 se coronó campeón del mundo, dándole a la firma británica su primer título en Fórmula 1, superando a escuderías experimentadas como Ferrari o BRM. Este fue solo el primer paso en una década de éxitos, en la que Lotus se convertiría en un referente en la historia de la máxima competición. Entre las décadas 60 y 70, la firma de Chapman se convirtió en una de las escuderías más innovadoras y exitosas del circuito, atrayendo a más pilotos legendarios a sus filas, como Graham Hill, Emerson Fittipaldi y Mario Andretti. En 1967, presentaron el Lotus 49, el primer monoplaza en incorporar el legendario motor Ford Cosworth DFV como parte estructural del chasis, lo que aumentó la rigidez y eficiencia del diseño. Este avance marcó un antes y un después en la Fórmula 1, con la mayoría de los equipos adoptando posteriormente motores como parte estructural del chasis. Con este innovador monoplaza, Jim Clark y Graham Hill escribieron un capítulo histórico en la Fórmula 1. Ese mismo año, Clark demostró el potencial del Lotus 49 al lograr importantes victorias, fortaleciendo su estatus como uno de los pilotos más talentosos de la época. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro trágico. A principios de 1968, perdió la vida en un accidente en Hockenheim, un golpe devastador para Lotus y Colin Chapman, quien lo consideraba su piloto más brillante. Sopesando la pérdida, la escudería se rehizo con determinación. Ese mismo año, Graham Hill tomó las riendas del equipo y, pilotando el Lotus 49B, se coronó campeón de la temporada, asegurando otro título para la marca. Pero el Team Lotus no solo dominaba en la pista, sino también fuera de ella. En 1968, la escudería introdujo un cambio revolucionario en la Fórmula 1: el patrocinio comercial en los monoplazas. Hasta entonces, los autos solo llevaban los colores nacionales de sus países, pero Lotus rompió esta tradición al decorar el Lotus 49 con los colores de Gold Leaf. La década dorada del 70 inició con una gran victoria, pero también con otra lamentable tragedia para la marca. El austriaco Jochen Rindt
a bordo del Lotus 72, dominó la temporada 1970, pero sufrió un accidente fatal en Monza durante la clasificación. A pesar de su deceso, su ventaja en puntos le permitió convertirse en el único campeón póstumo en la historia de la Fórmula 1. 2 años más tarde, en 1972, el brasileño Emerson Fittipaldi, al volante también de un Lotus 72, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, hasta ese momento, con 25 años y 273 días. La siguiente gran revolución tecnológica de Lotus llegó en 1977, cuando Chapman presentó el Lotus 78, el primer monoplaza en utilizar el efecto suelo de manera efectiva. Un año después, el concepto fue perfeccionado con el Lotus 79, que aumentaba drásticamente la adherencia y estabilidad en curva. Con este monoplaza, Mario Andretti dominó la temporada y se coronó campeón del mundo, dándole a Lotus su último título en Fórmula 1. Precisamente, aquella temporada también quedó marcada por otra terrible tragedia en Monza. En la salida del Gran Premio de Italia, se produjo un accidente múltiple que involucró a Ronnie Peterson, quien pilotaba un Lotus 78. Su monoplaza se estrelló contra las barreras y sufrió graves fracturas en ambas piernas. Aunque inicialmente sobrevivió, sufrió complicaciones médicas tras la operación y falleció al día siguiente. La pérdida del talentoso piloto ensombreció el campeonato de Andretti y dejó a Chapman devastado, marcando el inicio de una etapa de incertidumbre para Lotus. Las tragedias ocurridas en menos de una década dejaron una profunda cicatriz en el equipo y significó el inicio del declive de Lotus en la máxima categoría del automovilismo. A esto se sumaba el inicio de una serie de regulaciones que implementó la FIA para limitar las ventajas aerodinámicas. Un ejemplo notable fue con el Lotus 88, un monoplaza de doble chasis diseñado para maximizar el efecto suelo. Aunque innovador, fue prohibido por la FIA en 1981 por considerarlo un dispositivo aerodinámico móvil. La decisión fue objeto de polémica sobre los límites a la innovación en el deporte. La situación empeoró aún más para Lotus cuando se destapó una serie de irregularidades financieras y malas decisiones. Chapman se caracterizaba por la genialidad para el diseño, pero no era considerado el mejor gestor empresarial. A finales de los 70, el empresario John DeLorean intentó comprar Lotus, especialmente por su destacado departamento Lotus Engineering, un brazo de la compañía al que diversas marcas como General Motors, Ford, Toyota o Aston Martin, entre otros, recurrían para mejorar la aerodinámica, chasis y rendimiento de algunos de sus vehículos. Al no lograr la compra, buscó persuadir a Chapman, consiguiendo que Lotus se involucrara en el desarrollo del chasis y la ingeniería detrás del icónico DeLorean DMC-12, el automóvil de la saga Volver al Futuro, por 18 millones de libras esterlinas. Detrás de este lanzamiento, se descubrió que también estuvo el gobierno británico, que aportó alrededor de 100 millones de libras esterlinas para establecer la fábrica en Irlanda del Norte. En 1982, John DeLorean fue arrestado bajo cargos de tráfico de estupefacientes, y aunque posteriormente fue absuelto, la investigación reveló irregularidades financieras en su empresa. Salió a la luz que 10 millones de libras esterlinas de fondos públicos habían desaparecido, y Chapman estuvo implicado en el escándalo. Antes de que se llevara a cabo juicio alguno,
Colin Chapman falleció repentinamente de un ataque cardíaco el 16 de diciembre de 1982, a los 54 años. Su muerte impactó a la máxima escena del automovilismo y dejó a Lotus sin su visionario fundador en medio de una crisis legal y financiera. Tras su deceso, Peter Warr asumió la dirección de la escudería Team Lotus. Si bien se lograron algunas victorias con pilotos como la leyenda Ayrton Senna, el equipo no pudo sostener el nivel de innovación y éxito que los caracterizó en los años 70. La nueva racha negativa de Lotus no se limitaba solo a la Fórmula 1. La división de vehículos de calle, Lotus Cars, atravesaba de igual forma graves dificultades financieras. De hecho, Lotus nunca fue una marca de producción masiva. En sus mejores años, tenía una media anual de producción en 1.200 unidades. Sin embargo, para la década de 1980, la cifra cayó drásticamente, reduciéndose a solo 383 unidades, lo que puso en riesgo la viabilidad de la compañía. Hasta principios de aquella década, la marca británica le había dado a los entusiastas coches dignos de recordar, como el Lotus Elite de primera generación, lanzado en 1958, que se convirtió en el primer vehículo de producción en contar con una carrocería monocasco de fibra de vidrio. A este le siguió el Lotus Elan, lanzado en 1962, que contaba con características únicas de chasis de columna vertebral y suspensión independiente en las 4 ruedas. Hacia 1966 se lanzó el Lotus Europa, siendo de los primeros en adoptar un motor central trasero. Y para mediados de los 70, sus años dorados, llegaron el Lotus Elite de segunda generación y el icónico Lotus Esprit, famoso vehículo que apareció en películas de James Bond. Esta seguidilla de lanzamientos e innovaciones puso a Lotus como una auténtica marca de deportivismo puro, tanto en Fórmula 1 como en su división para vehículos de calle. Pero lamentablemente, jamás volvió a sus famosos años dorados. Hacia 1986, la compañía estaba en su momento más crítico, y General Motors, quienes habían sido clientes frecuentes de Lotus Engineering, vieron una oportunidad de compra. Adquirieron una participación mayoritaria por 22,7 millones de libras esterlinas. Sin embargo, bajo su dirección, Lotus no logró recuperar su antigua gloria. En 1993, GM vendió la firma por 30 millones de libras esterlinas a la empresa controlada por el reconocido empresario italiano Romano Artioli, quien también era propietario de Bugatti en ese entonces. Durante este periodo, se lanzó el Lotus Elise, nombrado en honor a su nieta. Se convirtió en el modelo más vendido de la marca. Pero a pesar del relativo éxito, los problemas financieros persistieron y en 1996, Artioli vendió una participación mayoritaria de Lotus a la empresa automotriz malaya Proton. En la primera década del nuevo milenio, el Elise y nuevos modelos como el Exige y Evora mantuvieron a la marca viva, pero muy lejos de los números necesarios. Para 2017, la gigante china Geely apareció en la escena, adquiriendo el 51% de acciones, marcando el comienzo de una nueva era. Bajo su dirección, Lotus ha dado un giro en 180 grados, pues ha ampliado su enfoque hacia la electrificación. En 2021 se lanzó el Evija, un hiperdeportivo eléctrico de 2000 caballos de vapor, y el Emira, el último modelo de combustión de la marca. También han lanzado su primer SUV eléctrico, de nombre Lotus Eletre. En el presente, los números hablan de un cierto resurgimiento que busca sostener en alguna medida
la importancia que tuvo Lotus en la historia. En el primer trimestre del 2024, reportaron ingresos por 173 millones de dólares, representando un crecimiento interanual de más de 800%. Alrededor del mundo, sostienen una presencia distribuida en aproximadamente 200 tiendas, estando las principales en Europa, Oriente Medio, Asia y, por supuesto, Norteamérica. ¿Y tú qué opinas de este nuevo giro de la marca de Colin Chapman? ¿Podrá Lotus recuperar su lugar en la élite del automovilismo con esta nueva etapa de electrificación? Así concluimos la fascinante historia de Colin Chapman y su icónica Lotus. Su ingenio marcó un antes y un después en la máxima competición del automovilismo. Aunque sus años dorados fueron pocos, el legado de sus coches legendarios, junto a pilotos de renombre, quedarán siempre en los grandes capítulos de la historia automotriz. Si conociste de cerca a la marca Lotus o eres aficionado al mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Lotus, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes y marcas de la historia, desde una perspectiva empresarial.